Me atrevería a decir que no existe en el mundo un país con una historia monetaria más compleja que la de Cuba. Hola familia, ¿cómo están? Hoy voy a estarles hablando de un tema que para mí en lo personal ha sido un verdadero relajo. Y se trata nada más y nada menos que la historia de la moneda en Cuba. Y sí, es verdad que todo proceso histórico está condicionado por causas políticas, económicas y sociales. Es cierto. Pero lejos de resolver un problema del momento, se fue creando uno mayor. El pie forzado para este vídeo me lo dio Daniel con sus ocurrencias, una de las tantas. Cuando se apareció con dos monedas de 25 centavos CUC, ¿se acuerdan del difunto? Según él, el ratoncito Pérez se lo había dejado a nuestra hija debajo de la almohada. Algo desfasado en el tiempo nuestro querido ratón Pérez. Y así surgió la idea de hacer este vídeo sobre un tema tan polémico y controversial como lo es la moneda en Cuba, porque su historia ha estado sujeta constantemente a experimentaciones, pero a lo grande, a lo Alejo Carpentier, a lo real maravilloso, teniendo en cuenta que este autor planteaba de que lo real maravilloso se basaba fundamentalmente en que lo extraordinario no tenía que ser ni hermoso ni feo, sino sencillamente insólito, novedoso, que tuviese esa cualidad de asombrar a las personas saliéndose de lo normal y de cualquier lógica posible. Y esta premisa yo creo que fue el libro de almohada, o lo sigue siendo, de todo el devenir de nuestra moneda hasta nuestros días. Si te interesa conocer un poco más sobre el tema desde la percepción de una cubana de a pie, te invito a que te quede hasta el final. Les aclaro que para nada soy experta en el tema, pero como cubana del hoy, del presente, no deja de afectarme. En los comentarios me pueden dejar sus criterios en relación al tema, así como algún dato que haya pasado por alto. Quizás usted sea de una generación anterior a la mía y pueda aportar datos de interés a esta comunidad. Pero para que esta historia se entienda lo mejor posible, vamos a remitirnos a la década del 60, específicamente al mes de agosto de 1961, cuando así, de la noche a la mañana, se promulga la ley número 963 que establece el canje obligatorio de los billetes existentes antes del 1 de enero de 1959 por billetes de nueva edición, dejando sin valor la moneda legal en curso. Lo que me llama la atención es que este suceso no lo haya recibido ni como contenido ni como dato en ninguno de mis niveles escolares cursados. Por lo menos que yo lo recuerde. O quizás no fui a la escuela ese día. Pero bueno, no viene al tema. La cuestión es que no hubo una previa preparación a tal decisión. Se anunció el día 5 y ya el día 6 y 7 se puso en vigor, exclusivamente por esos 2 días. Se me olvidaba decirle que cada ciudadano tenía derecho a cambiar 200 pesos cubanos y el resto de sus ahorros serían colocados en una cuenta bancaria hasta un límite de 10,000 pesos, de la cual solamente usted podría extraer en el mes 100 pesos. Es como para volverse loco. Tratemos de ser empáticos e imaginarnos el nivel de desesperación de muchas de las familias cubanas que estaban a las puertas de perder sus ahorros. Pasaron años, décadas y hasta un águila por el mar. Y aparecen entonces a finales de la década del 80 las famosas casas del oro y la plata. Otro episodio de tono gris de esta larga historia. Ante la impresión de billetes y monedas sin respaldo en oro, porque claro está que nuestra moneda nacional no tenía este tipo de respaldo, ¿de dónde? Aparecen estas famosas casas de cambio con el objetivo de recaudar, recolectar oro y plata. Nuevamente, muchas personas que tenían en su poder reliquias familiares con un valor sentimental accedían a malvenderlas, por decirlo de alguna forma, en un momento donde existían disímiles necesidades. Mi familia fue una de las tantas víctimas que, con un par de zapatos para mi hermano y otro para mí, se desprendieron de sus pocas prendas. En fin, que las andanzas de nuestra economía ha dado al traste con nuestra creatividad. Y más que creatividad, sería el sacrificio de miles de familias para adquirir cosas ínfimas que a la larga no tienen el valor que podían tener recuerdos como anillos de bodas y prendas que heredaron de familiares.
Pero no solo ese fue el sacrificio, estuvo el hecho también de que tuvimos que trasladarnos hasta la capital, porque solamente en la capital estaban estas casas de cambio y las tiendas donde podías comprar una vez que obtuvieras el bono de pago donde se reflejaba el precio de la venta realizada. Llega el año 1993 y se despenaliza la tenencia del dólar, una prohibición vigente por décadas que llegó a ser delito sancionado con pena de cárcel. Y entonces en 1994 aparece nuestro querido, controvertido y ya difunto CUC, otra moneda sin respaldo alguno. El CUC fue la respuesta loca de hacer la competencia al dólar americano. Y somos tan locos que llegó a valer más que el dólar americano, pero solo en Cuba. El CUC presentaba una dificultad. Su validez era solamente en el territorio cubano, aspecto que debilitaba la economía cubana porque solamente se estaba mirando, pensando en una moneda que era exclusivamente para el territorio cubano. Más allá de él, era simplemente un papel de colores. Y luego de 2 décadas, específicamente 26 años conviviendo en los bolsillos de los cubanos, desaparece el CUC con la llamada unificación monetaria. Desaparece el CUC y aparece el MLC, moneda libremente convertible. Aunque para serles sincera, es el mismo perro, pero con otro collar. Lo que ahora el MLC sería una moneda virtual y que ha llegado solo para acentuar aún más las diferencias en el poder adquisitivo de la población. Y aun cuando se ha hablado tanto de unificación monetaria, convergen aún en nuestra economía 3 monedas: el peso cubano, el MLC y las divisas extranjeras. Como desventaja de esta moneda virtual tenemos la dificultad a la hora de adquirirla, porque aunque se vende oficialmente en Cadecas, es solo a través de la aplicación Ticket y de su extensa cola que puede durar meses, además que solo te venden una cifra limitada. Si te interesa saber un poco más sobre el ticket, te dejo por algún lado de la pantalla, no sé si por acá arriba o por acá abajo, el link del vídeo donde te estaré contando a detalles mi experiencia con esta aplicación. Volviendo al tema, de forma paralela existe un mercado no oficial que es el que lleva realmente la batuta y donde puedes adquirir cualquier tipo de moneda dura, generalmente euros, dólares y libras esterlinas. Pero la poca disponibilidad de estas monedas en el mercado oficial hacen que los precios en su compra y venta se disparen de forma descomunal y fluctúen constantemente. Familia, cada vez se hace más palpable la desvaluación de nuestra moneda nacional. Lo que antes costaba 5 pesos, ya hoy está entre 120 y 140 pesos. Y me estoy refiriendo a algo tan sencillo como lo es una pizza de queso. Indiscutiblemente, el peso cubano en sus inicios fue nada. Y hoy, en pleno siglo XXI, año 2023, sigue siendo nada. Familia, y me ha cogido la noche grabando. Espero que este tema haya sido de interés para ustedes, porque sin dudas, la historia monetaria de Cuba es un tema con mucha tela por donde cortar y donde generalmente los ciudadanos de a pie, como tú y como yo, siempre han llevado la de perder. Cuídense mucho, no dejen de sonreír. Recuerden que una sonrisa nos puede sacar de 1000 apuros. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye.